Bueno, acá otra vez nos encontramos entonces en este Zoom. Pareciera como ya de todos los sábados a las 8 estamos acá firmes junto al pueblo. Me encanta esto. Y me encanta también que en esta ocasión haya dos hombres también, ¿no? Que a veces pareciera como que, bueno, el ciclo menstrual pareciera que es algo de mujeres y nada más, en donde los hombres medio que, no sé si no están permitidos, si hay como una sensación tanto de hombres como de mujeres, como esto es mío, ¿no? Y como del hombre, como, bueno, esto es de ellas, no sé si puedo como meterme en ese tema. Y quiero saber, pero no, pero sí, pero no quiero que si alguna se sienta mal o que se sienta así o que se sienta así. Entonces, y nosotras como tal vez queriendo defender algo que es nuestro, pero que no es nuestro a la vez. Es nuestro en tanto en cuanto a nosotras nos pasa y nosotras lo vivimos, pero por otro lado, la realidad es que también es parte de la vida misma el hecho de menstruar, como la naturaleza, ¿no? Como quiero acaparar esa naturaleza que me excede a mí misma también. Me gustaría en este caso, digo, ya que estuvieron compartiendo esto de algunas les está por venir, están premenstruales, hay dos personas que día uno hay supermenstruales, una preovulando, una ovulando, entonces ya como para adentrarnos un poco, entender que cada una va a ir interpretando de una manera distinta, porque está en un momento distinto. Entonces, eso ya de por sí me parece que está buenísimo. En mi caso, por ejemplo, terminé de menstruar ayer, así que mi mente está a pleno. Entonces, las personas que ya vinieron estando en las diferentes charlas de Zoom van a ir viendo cómo a lo largo de las charlas se tratan como de incluso de maneras diferentes. Entonces, tal vez hoy voy a estar mucho más mental que la semana pasada en donde todo era otra frecuencia, como más intuitiva. Acá esto está ahí, pa, a pleno, así que también la lectura y la charla como que puede ser desde otros lugares, como para ya desde este lugar dar como este comienzo, ¿no? Tengo ganas en esta ocasión de empezar de otra manera, bien mental desde mi lugar, y leerles un fragmento de un libro que no sé si lo conocen o lo tienen, se llama Luna Roja, acá lo muestro, para que va a decir como muchísimo mejor lo que quiero empezar a expresar, por lo menos en esta charla que podemos tener. Y dice, en la sociedad moderna, el ciclo menstrual se experimenta como un fenómeno pasivo, del que solo se admite su aparición, ya que todo el proceso restante se ignora o bien se oculta. Así, se nos enseña que debemos enfrentar nuestra angustia y nuestras necesidades sin llamar la atención, puesto que todo ello forma parte de lo que significa ser mujer. Este es el motivo por el que nosotras solemos esconder nuestras dificultades. Nos impulsa el miedo a lo que los demás nos consideren débiles o piensen que hacemos una montaña de un grano de arena. Y es precisamente esta falta de comunicación y reconocimiento social lo que perpetúa el aislamiento del ciclo menstrual como un acontecimiento oculto y furtivo. Luna Roja muestra que en realidad se trata de un suceso dinámico, que una vez liberado de los condicionamientos y restricciones sociales, puede afectar activamente el crecimiento físico, emocional, intelectual y espiritual de la mujer, así como el de la sociedad y el medio en el que ella se desenvuelve. Durante cientos de años, el ciclo menstrual femenino ha generado desprecio y aversión, al considerársele un sucio signo de pecado cuya existencia reforzaba la inferioridad de la mujer en la sociedad, claramente dominada por el hombre. Incluso hoy en día se piensa en la menstruación como en una desventaja biológica, que transforma a la mujer en una trabajadora emocional, irracional, inestable, en la que no se puede confiar. En la cultura occidental industrializada, rara vez se habla abiertamente de la regla, a menos que sea en términos médicos. Así, a pesar de tratarse de un proceso natural, sigue creando barreras entre madres e hijas, maridos y mujeres, hermanas o amigas, y provoca que muchas mujeres
vivan odiándose a sí mismas y sintiéndose culpables por la depresión, irritabilidad, hinchazón y torpeza que padecen durante esos días del mes. ¿Cuántas de ellas han transmitido su odio y su miedo a sus hijas, bien con palabras o bien a través de su comportamiento? ¿Cuántas han sufrido una primera experiencia menstrual aterradora por no saber acerca del tema o tan solo conocer los aspectos clínicos, los cuales no explicaban lo más mínimo el modo en que se sentían? En la sociedad moderna, donde los ritos de transición ya no existen, ¿cuántas niñas realmente sienten que gozan el don de ser mujer? ¿Y a cuántas se las ha guiado para convertir esa experiencia en una fuente de crecimiento? El hecho de que la mujer aprenda a descubrir los dones que encierra su propia menstruación y la vea en forma positiva, hará que luego pueda ayudar a sus hijas a aceptar su condición femenina y los ciclos que les son propios. Y lo último de este libro, como para ya abrir todas las temáticas que ya de por sí se hablaron, dice: el concepto de unión entre la mujer y su menstruación, la luna, las medidas y la sabiduría se refleja en muchas de las culturas que se han desarrollado en el mundo y en varios idiomas. En latín, por ejemplo, se utiliza la misma palabra para los términos mes y luna, y de ese vocablo deriva menstruación. Estas ideas encuentran su expresión en el amplio abanico de actividades que conforman los cimientos de la civilización: la agricultura, la organización social, las artes y los trabajos manuales, el comercio, el aprendizaje, la profecía y la religión. Muchas de las imágenes y mitologías que han sobrevivido y hacen referencia a las diosas primitivas las describen enseñando estas habilidades a la humanidad. Partiendo de esta base, la menstruación no era una maldición que recaía sobre las mujeres, sino un don, a partir del cual se originaban la estructura y la variedad de la cultura humana. Y entonces, la imagen de la luna como reflejo del ciclo femenino se transformó en un símbolo de sus energías creativas. Ahora un poco sí. Ya de por sí, creo que en ese libro que se hizo hace bastantes años atrás, vemos un sistema en el cual todos estamos inmersos. Vemos cómo de alguna manera, sin querer queriendo, está esta cuestión con el hombre, ¿no? Como en donde tal vez a nosotras como mujeres hay como una especie de recuerdo y el hombre representado en todos los hombres. Entonces, puede ser que desde ese lugar, como en una especie de regla de tres simple, si un hombre hace millones de años me coartó de una menstruación para poder vivirla, entonces eso lo traslado como a todos los hombres. Entonces, de alguna forma puede ser que todos los hombres en este momento pueden ser culpables. Tal vez como en alguna parte de nuestro cerebro, ¿no? En donde pareciera que queremos que nos acompañen, pero hasta un cierto punto. Pero esto es nuestro, como agazapándolo y agarrándolo. Por otro lado, nuestra relación de la mujer con la luna, con la naturaleza, con arquetipos, ¿no? Y cuando lo releía, me acordé de algo que me gusta traer estas, a veces, cuestiones que me acuerdo que nos habían enseñado en la facultad. Hay muchos textos en realidad de Freud y del psicoanálisis en sí, que hace referencia a esta cuestión del ser mujer, ¿no? Como el ser mujer como una incógnita, como ser mujer como no se sabe nada de ser mujer y medio que está como hasta prohibido empezar a preguntárselo, esta psicología de la mujer. Y muchos textos que siguen hablando de esas temáticas. Y me remitió mucho esto justamente el ser mujer con esa especie de tabú, con algo que se desconoce, con algo oscuro, con algo que no conozco, con algo que no sé si me puede como hasta comer, ¿no? Como una especie de medio aguas movedizas,
de las cuales no sé, desconozco, y todo un mundo que se abre en torno a eso. Y de alguna manera, una parte de nosotras como enojada con eso, ¿no? A mí particularmente en ese momento me pasaba que era como, no puede ser que no se sepa qué es el ser mujer, ¿no? Como, bueno, desde un lugar muy, muy capricorniano también, de querer encontrar esos saberes y esas respuestas y esos deber ser. Y hoy en día nos vemos todos inmersos en una especie de revolución. No sé si no podemos decirle que no es una revolución, porque nos está movilizando en todos los aspectos. Y se dice que una revolución sea cuando justamente se moviliza y se tambalean los diferentes aspectos de una misma sociedad, no los políticos, los sociales, los culturales, los afectivos, los económicos. Podemos tratar temáticas justamente del ciclo en esto. Puede ser algo tan natural incluso como el hecho de empezar a usar una copita menstrual que es ecológica y que le da como una especie de un golpe un poco a una parte del capitalismo, ¿no? Del consumismo, en donde invierto en algo que es ecológico, dejo de usar algo que el sistema me vendió porque era rentable, ¿no? En donde hicimos justo ayer un vivo con Cami hablando de la copita menstrual y ella había encontrado información en donde hace muchos años atrás se había usado la copita y se dejó de usar, se dejó de fabricar porque no era rentable. O sea, no era rentable. Como no era rentable, entonces, chau, se descarta. Entonces, son todas pautas que nos vamos dando a partir de esto. Me parece que si estamos acá en esta charla, hay algo que se nos mueve de lo que ya está dado por sentado, que viene de la mano de la deconstrucción. Por otro lado, el fragmento del libro que leí habla un poco de cómo se vivió con las madres o con parte de la familia, y esto de pasarse de madres a hijas, y lo que pasa entre amigas, entre hermanas, entre maridos y mujeres, parejas, chongues, lo que sea, ¿no? Como para también meter una dinámica un poco de lo que son las constelaciones familiares, esta cuestión medio como en cadena, no somos seres totalmente individuales, venimos de un lugar, venimos con una historia cultural, con una historia social y con una historia familiar, y somos a partir de todo eso. Entonces, partimos de la base de que el ciclo menstrual es un ciclo, justamente, y un ciclo tiene fases. Las charlas que se vienen dando para personas que vinieron estando en las anteriores empiezan a correlacionarse. ¿Por qué? Porque en la charla anterior hablamos del tiempo, de lo lineal del tiempo. Hablamos de que existe un tiempo lineal y que nuestra mente aprendió a ver con esos tiempos lineales. Entonces, en un tiempo lineal, uno tiene que sostener a lo largo del tiempo una estabilidad, como que tenés que estar siempre de la misma manera, siempre productivo, mirando siempre de una misma manera, enfocado de una misma manera. Y de golpe ahora, cuando hay un ciclo no es lineal, porque de alguna manera tengo una línea del tiempo, digamos, y yo no me puedo ver un ciclo dentro de una línea del tiempo, con una cuestión lineal, sino que es circular, justamente. Tiene diferentes etapas. En lo lineal, que es más secuencial, en donde tengo como
el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Que en sí es lo que nuestra mente de alguna manera entiende y proyecta constantemente. Y en eso nos movemos, que es una de las tantas temporalidades. Pero imagínense, dentro de esa temporalidad, que aparte se le suma constantemente nuestra ciclicidad. Entonces, aparte de esa cuestión secuencial que nosotros tenemos en la cabeza, nosotras como mujeres tenemos fases dentro de ese pasado, presente y futuro, constantes, que en general se pueden ver como una vez al mes, como si todos todos los meses tuviéramos un renacimiento y nos prendemos fuego, y nos volvemos a renacer y nos volvemos a prender fuego. Todos los meses. ¿Vieron como cada mes tenemos una luna nueva y una luna llena? Una fase menguante y una fase creciente. Para que nos lo imaginemos un poco más puntual, vieron que hay como una especie de efecto de fin de año en donde hacemos como la lista, ¿no? De lo que vimos. Bueno, crecí este año, no crecí, aprendí, qué repetí, qué no repetí, qué hice, qué no hice. Imagínense si nosotras eso que hacemos en fin de año lo hiciéramos como una vez al mes. Eso que hacemos una vez al mes, ¿no? Como de lo que me gustó, lo que no me gustó, como esa cuestión de limpieza, esa es nuestra fase premenstrual, de la premenstrual a la menstrual. Quiere decir que hay como un efecto en nosotras interno en donde una vez al mes nos limpiamos de algo. Ese algo claramente que puede estar después condicionado, por ejemplo, por fases lunares, en signos. Entonces, en sí, no podemos ver un ciclo menstrual y ya, porque hay un montón de cosas pasando a la vez. Pero digamos que si pudiéramos como tratar de hacerlo un poco más terrenal, digamos que lo separamos en cuatro, ¿no? Bien como la fase de la luna, lo que más se conoce, tenemos la fase de luna nueva, de luna llena, de luna creciente y de luna menguante. La luna llena es cuando la vemos, ahí resplandeciente, gigante. La luna nueva es cuando directamente no la vemos y después va variando las otras dos. Cada una de esas cuatro fases se condice con cada una de nuestras cuatro fases, como mujeres, ¿no? Como si hiciéramos como un cuadrito, pero que a la vez es circular. Entonces, por un lado, tengo la luna nueva. ¿Y qué me pasa en la luna nueva? Siembro nuevas cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Como que me meto para adentro, ¿no? En realidad, si empezamos un poco a registrarnos, nos pasa que tenemos más ganas tal vez de dormir, estamos un poco más cansados, más en casa. Eso se condice con nuestra fase en general, en términos generales, con la menstruación. ¿Qué es lo que nos pasa en general cuando nos viene? No tenemos ganas de nada, tenemos ganas de estar adentro, de que nadie nos moleste, etcétera. Entonces, después tenemos una fase creciente en donde, bueno, ya sembramos como lo nuevo, ¿no? Entonces ya nos limpiamos y estamos joya, plenas, recontramentales, en donde nos ponemos a hacer un montón de cuestiones, en donde la mente empieza a activarse a pleno, crecemos y salimos y es todo liviano. Llegamos a una fase de luna llena, en donde, ¿qué pasa? En la luna llena vemos que hay algo que se ilumina en la oscuridad, que se corresponde con la fase de la ovulación.
en donde en la fase de la ovulación estamos como seguras de nosotras mismas, queremos salir, queremos explorar, queremos cuidar, queremos estar otra vez para el afuera. Y en donde en una fase menguante empiezo a limpiarme. Entonces, en general, se dice que en la fase menguante podemos hacer desintoxicaciones, nos cortamos el pelo si queremos como sacar la parte fea, etcétera. Y eso se condice con la premenstrualidad, en donde me limpio. La idea de la charla en sí no es igual tanto brindar esta información, porque esta información sí está. El tema es, ¿qué nos pasa a nosotros con toda esta información que ya está? ¿Cómo hacemos uso de eso que está, de esa información? Digo, está buenísima la información, voy, leo, me encanta, sí, me reconozco, genial, pero aún así me siguen pasando un montón de cosas. Aún así me sigo sintiendo totalmente frustrada, aún así me molesta cuando me duele, aún así me cuesta darme tiempos, aún así me cuesta. Entonces, más allá de esta información del ciclo menstrual, me parece que está bueno preguntarnos desde qué lugar estamos viendo de verdad este ciclo menstrual. Porque puede ser que lo estemos viendo desde un sistema patriarcal también, en donde vemos el ciclo menstrual desde nuestro lugar productivo, desde la mente, nada más. Digo, que a ver, es el primer lugar en general en donde nos vamos a acercar a eso. Y está buenísimo. Pero me parece que va a estar bueno también verlo desde otros lados, ¿no? Entonces me puse a anotarme y a recordar un poco determinadas frases que tal vez he escuchado a lo largo de este tiempo y que han pasado. Por las dudas, hago paréntesis para las personas que no habían estado antes. Cuando se corte en unos 10 minutos, volvemos a entrar con el mismo número. Bien, entonces, digo, ¿cuándo fue tal vez como las primeras veces que empecé a ahondarme en el ciclo menstrual? ¿Y por qué quise empezar a ahondarme en el ciclo menstrual? ¿Y por qué estoy como queriendo abrir esta charla, ¿no? Más allá de que esta información está, esa es la realidad. Me acuerdo que siempre fui muy emocional. Y digamos que ahora, de a poco, el hecho de ser muy emocional se está empezando a deconstruir y como a hacer un poco más parte, ¿no? Pero en general, ser muy emocional no estaba bien visto. Incluso hay veces que todavía no está bien visto. Porque ser muy emocional es sinónimo de debilidad, es sinónimo de inseguridad, es sinónimo de lo que no se sabe porque no se controla, porque entonces no es productivo ser emocional. Entonces, chau, lo quiero barrar. Y me acuerdo que no me gustaba ser emocional, era como si estoy teniendo todo el tiempo negativas de la gente, no estoy pudiendo de alguna manera pertenecer, entonces no quiero ser tan emocional, entonces quiero aprender a no ser tan emocional. Entonces fíjense, como de algo que una ya es, por una cuestión también un poco social, una quiere dejar de ser como en realidad es. Me quiero conocer, pero me quiero conocer dentro de otros términos, como puedo probar todo el tiempo en este afuera y quiero tratar de ser algo que no soy, como una especie de efecto rebote que tenemos de la sociedad, ¿no? Entonces, lo intenté, juro que lo intenté, pero costaba un montón. Entonces tal vez una se mantenía en una cierta linealidad, pero después una volvía a su casa y llorabas cuando te ibas a dormir, y llorabas en la ducha, y llorabas cuando la gente no te veía. Y tal vez no solo eso, sino que si alguien te veía llorar, lo minimizabas, inventabas alguna excusa, entonces
Yo me acuerdo que en su momento había fallecido un primo mío, entonces yo cada vez que lloraba, para que nadie me molestara, la excusa que usaba era, estoy llorando porque extraño a mi primo. Por más que tal vez en ese momento no era verdad, pero el llanto se relacionaba como podés llorar, estás avalada a llorar y a expresar estos sentimientos por una enfermedad, por un fallecimiento. Entonces ahí no sos tan débil, ahí como que la ecuación es distinta. Ahí lo podés, estás más avalada. Y se empezó como a hacer un poco más sistemático. Y en todo caso también, si no, empezaban estas frases de, no, bueno, estoy así porque me vino. ¿Por qué? Porque lo escuché, porque en algún momento me lo dijeron, porque escuché que otras personas lo decían. Y uno no sabe bien qué significa. O sea, siempre nos habían enseñado el hecho de que te venga, bueno, te baja sangre, ponete una toallita y como no se habla mucho del tema, lo que sea, y ya está. Como no preguntes mucho, no quieras saber tanto. Hoy en día, por suerte, eso está cambiando, sin ningún lugar a dudas. El tema es cómo todos nosotros vamos en eso, porque ya hace bastante tiempo que menstruamos, o hace bastante tiempo que o estuvimos en pareja, o estamos en pareja, o queremos estar en pareja, y no sabemos de qué manera acompañar. Porque una cosa es empezar a preguntar cuando uno es más chico, que pareciera que cuando uno es más chico está un poco más avalado preguntar, ¿no? Y cuando uno ya como que va creciendo, hay cosas tácitas, hay cosas que vos ya tenés que saber, porque las tenés que saber, no sé de dónde. Simbiosis de la vida, te parás al lado de un árbol, lo abrazás y el árbol te lo va a decir. O sea, no sucede. Entonces, fijémonos cómo también nos reímos de esto, pero nos cuesta un montón preguntar, nos cuesta un montón estar en esos lugares de los no saberes, de esto no lo sé. Y si lo pregunto, quedo como un tonto. Imagínense nosotras como mujeres, si nos ponemos a preguntarnos cosas sobre el ciclo menstrual, como, ah, pero sos vos la que menstrua, ¿cómo no sabes de vos? Hachazo a nosotras mismas, en donde nos da más vergüenza. Y una por vergüenza, claramente que no va a preguntar, menos que menos. Porque si empezamos a preguntar nosotras, como ahí la sociedad diciendo, ah, pero vos deberías saber si es a vos a la que te pasa. ¿Por qué tengo que saber? ¿De dónde surge todo el tiempo eso de tengo que saber? Que esto va a ir de la mano a cosas que hemos hablado en un primer Zoom, de por qué la mente tiene que saber todo el tiempo. En otro momento lo retomaremos tal vez. Pero bueno, el tema es que me acuerdo que en, en la oficina en donde yo trabajaba, había un amigo que en bastantes ocasiones me decía, ay, pero pareciera que te vienen los 28 días del mes. Y claramente eso era como un masachazo, porque uno dice, estoy emocional, soy emocional, porque es mi manera de ser, que ya de por sí tal vez la tuve que rechazar porque la sociedad no me dejaba estar así, porque la sociedad si no, no me iba a querer. En general, incluso en ese momento era como, un hombre si sos así, medio que no te va a querer, porque no sos muy dócil, ¿no? Entonces una trata de negarse constantemente, entonces imaginémonos lo que eso causa para la autoestima, para la validación, para la propia autoridad, para el propio autorregistro. Nulo, nulo, nulísimo. Y aparte de todo eso, el afuera te ve así y también te sigue machacando. Y también te sigue diciendo, ah, vos te viene todos los días. No como si cambiar fuese malo. Entonces, estar diferente todos los días es un sinónimo de que hay algo que no está bien, de que hay algo que no va. Entonces, cada vez más me voy como desnaturalizando. Entonces, cada vez más me voy enojando conmigo misma por ser de esta manera. Entonces me empiezo a enojar por menstruar, me enojo por tener altibajos, me enojo
por ser sentimental, me, me enojo, me frustro, ira, bronca, ansiedad. Y aparte de todo eso, cada vez más me alejo de conocerme. Todo un cóctel, digamos, explosivo, pero que a la vez tenés que gustarle a los otros y tenés que conocerte a vos misma, ¿no? En donde me vino, te vino. No estoy así porque me vino. ¿Qué significa en realidad esto de me vino? ¿No? Como una pregunta así abierta. ¿Cómo nos cuesta incluso a veces seguir hablando de estas temáticas? Y como que uno lo piensa bastantes veces antes de empezar a hablar de esto, para que no me incomode, para que no incomode al otro, para entender que cada uno también está en su proceso, con todo lo que eso implica. Y ahora cuando volvamos, me quedan frases también como para seguir ahondando. De primero, como a veces cuesta una división de pensamiento en donde pareciera que antes, y también se da ahora, en muchas ocasiones, que una mujer que estudia, que es inteligente, que hace las cosas que tiene que hacer, como que no puede ser sexual y divertida, y no como dos cosas separadas. Digo, antes, ¿qué era lo que pasaba? Básicamente había una ama de casa y digamos que la representación era como el marido donde la cagaba, por ejemplo, ¿no? Y como dos cosas totalmente separadas. Ahora cuando hablamos, cuento un ejemplo que había tenido una experiencia para que se refleje como un poco mejor eso, que nos reímos y lo entendemos, pero nos sigue pasando a veces.